Buenas noches, amigas y amigos. Estoy aquí en la revisión final de la denuncia que voy a presentar ante la Fiscalía General de la República por los delitos que considero se cometen en el famoso convenio que hizo público Marco Cortés, en el que el PRI y el PAN se repartieron como un botín el estado de Coahuila. Y quise grabar este video porque la verdad es que no tiene igual este convenio como un ejemplo claro de corrupción y de desfachatez política. No encontraría un calificativo decente para referirme a esta sinvergüenzada, la verdad. Fíjense, se reparten o comprometen con el PAN el Instituto de Transparencia. Ustedes recuerdan el debate que se dio en los últimos meses del año pasado en el Senado de la República por la designación de los consejeros del Instituto Nacional de Información, y en el que, como argumento toral, siempre señalaron que Morena no quería nombrarlos porque no estamos de acuerdo en la transparencia. Pues aquí está la prueba por la cual no podemos nombrarlos, porque los señores siempre han pedido su cuota, y en la tribuna se les dijo desde entonces que no íbamos a permitir que se siguieran repartiendo ni los institutos autónomos o ciudadanizados por cuotas políticas. Aquí se están repartiendo el Instituto de Transparencia de Coahuila, un instituto que se supone es autónomo, en el que el gobierno del estado y los partidos políticos tienen influencia, y el que tiene una vida autónoma, una vida orgánica autónoma, y que deben permitir que cumpla con sus funciones y se autodetermine. Sin embargo, se lo reparten en un convenio de coalición, en un convenio de pacto electoral. Es un delito. Fíjense. La selección de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila. En el artículo 161, el Consejo General del Instituto estará integrado por 3 comisionados, los cuales serán designados por el Congreso del Estado en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables. En su integración se procurará la equidad de género. El artículo 162 establece que la designación de los comisionados del instituto se realizará bajo el siguiente procedimiento. El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, emitirá una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado pueda registrarse dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la expedición de la misma. ¿Cómo explicarle al ciudadano que quiera participar en un proceso de estos, que el PRI y el PAN ya se repartieron el instituto y que no tiene ningún sentido entonces participar, porque va a ir a una simulación donde ya existe un acuerdo previo para designar a quien a ellos les convenga? Evidentemente, una propuesta de la cúpula panista de Coahuila. De ese tamaño es esta sinvergüenzada, una tomada de pelo para el ciudadano. No lo vamos a permitir. Y no va a quedar aquí en una simple anécdota de una estupidez de quien, pretendiendo hacerse transparente, evidenció el cochinero que representan en la política nacional al dar a conocer este convenio. Voy a presentar la denuncia en las próximas horas. Una denuncia para que exista responsabilidad no solo de los que firmaron, sino de otros involucrados que se han beneficiado, se están beneficiando con el convenio o con la ejecución de este convenio, o quienes están complaciendo el cumplimiento de este convenio en perjuicio de los intereses de los ciudadanos. Esta es una, pero fíjense, otra. Comprometen para el PAN 6 notarías. A finales del gobierno de Miguel Riquelme, en el mes de noviembre pasado, el Congreso del Estado autorizó, a petición del Ejecutivo, del gobernador, 63 nuevos fiats notariales. Ahora entiendo por qué en Coahuila se dice irónicamente que por cada 2 oxxos hay una notaría. Imagínense, si ya está saturado el estado de Coahuila de notarios, 63 más. ¿Para quiénes? Para los cuates, para los que les han permitido prácticamente hacer todas sus fechorías, y otras también para los aliados que en el pacto de este convenio también exigieron 6 posiciones. Cuando menos en la designación de esos nuevos fiats, detectamos 3 miembros activos del PAN.
Me voy a referir a los más visibles. Guillermo Anaya Llamas, ex candidato a gobernador por el estado de Coahuila del PAN, el último, por cierto, porque el anterior fue Manolo Jiménez, ¿no? Apoyaron al PRI. El último candidato del PAN se llama José Guillermo Anaya Llamas. ¿Y qué creen? Miguel Riquelme le otorgó un fiat notarial antes de irse, en cumplimiento de este convenio. Y está también un hermano del ex diputado, ex dirigente municipal del PAN en Torreón, Jesús de León Tello, Francisco de León Tello, también con un fiat notarial. Una de las pocas familias que tienen el privilegio de tener 2 notarios. ¿Cuánta gente, cuántos abogados en el estado de Coahuila tienen años formados con los méritos suficientes para que se les asigne un fiat notarial y no han tenido una respuesta favorable? ¿Qué les decimos? ¿Que su error es no formar parte de una de las familias privilegiadas del PAN o del PRI? Eso lo sabíamos de antemano, pero aquí está firmado por esta pandilla. Y hay más identificados con el PAN, que evidentemente están en la cuota de esas 6 notarías que les cumplieron antes de que Riquelme dejara la gobernatura del estado de Coahuila. Y en esta lista además, que también no tiene desperdicio en términos de corrupción, pues la mayoría son funcionarios públicos del régimen, funcionarios públicos en funciones incluso en el gobierno del estado de Coahuila cuando se les asignó este beneficio por parte del Congreso del estado, a propuesta evidente del gobernador. Fíjense, está la Secretaría de Seguridad Pública en funciones, el Procurador de Justicia del estado de Coahuila y más funcionarios públicos, pero me refiero a ellos porque son los encargados del tema de seguridad y son los que le han venido o vinieron constantemente protegiendo el abuso policiaco. Hoy en Coahuila no existe una investigación contundente contra el abuso policiaco. Muchos jóvenes han sido asesinados, torturados hasta la muerte por parte de la policía estatal y nadie dice absolutamente nada. Y las investigaciones están escondidas en el Ministerio Público. ¿Quiénes hicieron este trabajo sucio? Pues estos personajes que también fueron beneficiados con un fiat notarial. Del procurador vamos a encontrar varios ejemplos. Un joven migrante que fue asesinado y que trató de encubrir a la policía a los policías que lo asesinaron y luego tuvo que aceptar que fue asesinado por la espalda en abuso policiaco. Un fiscal que trató de encubrir el asesinato también por parte de la policía del valedor, un reportero de redes sociales de Piedras Negras, y que al final de cuentas se supo que fue degollado por policías estatales, torturado. Que tienen escondido el expediente de José Francisco Martínez Walker, que fue asesinado también de manera brutal por la policía en Saltillo. Que no se dice nada y no es responsable tampoco de Martín Alexis en San Pedro, que también fue asesinado de manera brutal por la policía estatal, y muchos ejemplos más que han sido prácticamente encubiertos por parte de la Procuraduría. Pues ahora entiendo por qué el premio de un fiat notarial. Y aquí vamos a encontrar muchos más funcionarios públicos que no debieron haberse beneficiado con esta figura jurídica. Y seguir analizando el convenio y seguir revisando el convenio sobre los términos en los que se repartieron el botín. Pues bueno, te refleja la clara intención del Partido de Acción Nacional de beneficiarse con las posiciones que generan ventaja económica en un gobierno o parte, porque obviamente el PRI no iba a soltar todo el botín, les iba nada más a comprometer una partecita, pero con esa partecita ellos se conformaban. Y precisamente porque no se las cumplieron del todo es que se andan peleando ahí en la cueva de Alí Baba, los 40 ladrones, unos con otros. Fíjense, comprometen la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? ¿No?
¿Qué querrá hacer el PAN con la Secretaría o Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas? ¿Qué pretenderá con la de Aguas, por ejemplo? Que también pues, ahí hay un botinzote para los moches, a los que están acostumbrados, hombre. Las notarías. Y algo interesante también, ¿no? Que nos muestra cómo de manera soberbia el convenio de manera clara establece que tienen un control absoluto sobre el Poder Judicial del Estado. Imagínense la ratificación de Bernardo como magistrado. Y esto toma relevancia porque se trata de otro panista también muy visible. Bernardo González es actualmente un magistrado nombrado en el gobierno de Riquelme en una cuota que negociaron con el PAN para obtener la mayoría en el Congreso que no tuvo Riquelme en la primera legislatura de su gobierno. El PAN le dio la mayoría, a cambio de no solo esta, otras magistraturas y otras posiciones de las que gozan hoy varios panistas destacados. Pero esta ratificación se refiere al expresidente estatal del PAN en Coahuila. De ese tamaño es este pacto, que además refleja lo que ha venido sucediendo no solo en Coahuila, en todo el país, y la forma en la que venían haciendo gobierno y repartiéndose el pastel en todos los rincones de México. Cómo vinieron saqueando de manera conjunta, en un contubernio, muchas partes de este país. Y que el gran conflicto, precisamente con Morena en los últimos años, pues ha sido que no les hemos permitido sus cuotas en los órganos autónomos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los organismos ciudadanizados, porque tenemos que terminar con esta práctica perniciosa de repartirse el poder en términos partidistas. Si queremos que México avance de manera importante y que se consoliden sus instituciones, tenemos que respetar la ley. Pero este convenio no solo representa una evidencia de cómo vienen repartiéndose el botín, porque hay algunas cosas que alguien dice, pues son legales, ¿no? ¿Qué tiene de malo establecer en un convenio que en caso de ganar los partidos coaligados, pues van a tener una integración plural, evidentemente, por representantes de esos partidos políticos en las posiciones específicas de gobierno? Eso no es lo alarmante. Lo alarmante es que se meten y pactan posiciones que no son disponibles ni por el Ejecutivo del Estado, ni por los partidos políticos, que deben de ser materia de decisiones administrativas internas de órganos autónomos incluso. Y otras posiciones que tienen que ver con méritos de quienes aspiran, como las notarías, por ejemplo. Entonces, pues les comunico que en las próximas horas estaré presentando esta denuncia en la Fiscalía General de la República con el objetivo de que se investigue. Y si hay delitos que perseguir, que se sancionen los responsables. Porque lo que no podemos permitir es que esto suceda sin que nadie haga absolutamente nada. Y lo principal, sin que haya consecuencias. Y les comento otra cosa que para mí también es alarmante. Saben que en el estado de Coahuila, como lo he venido señalando mucho, los medios de comunicación están comprados. Esto no es noticia. Esto no ha sido noticia. Hemos recibido más críticas de los medios de comunicación locales, quienes hemos señalado este convenio por corrupción, que quienes lo firmaron. Los medios de comunicación locales se han encargado de defender la pulcritud, la bondad y la honestidad de quienes firman de manera vergonzosa un pacto de esta naturaleza. Pero bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Y saben que jamás nos hemos retractado. Y vamos a continuar señalando todo este tipo de actos de corrupción en bien precisamente de la población de Coahuila, con la convicción de que podemos cambiar el rumbo de nuestro estado, con la convicción de que podemos lograr un gobierno honesto, un gobierno transparente y un gobierno democrático. Ese es nuestro gran objetivo, esa es la razón de nuestra lucha.
y lo que nos lleve en tiempo, vamos a seguir luchando por terminar con estas prácticas. No solo en México, también en el estado de Coahuila, donde se ha aferrado un reducto del viejo régimen, un reducto del PRI y del PAN corruptos que sumieron en la desigualdad, en el abuso y en el retroceso a este país. Muchas gracias. Reyes Flores, senador de la República.